Hace unos días estuvimos en un viaje de trabajo por San Diego, California. Estuvimos en la Universidad de San Diego haciendo distintos trabajos para Heraldo USA. Y una de las pláticas que tuvimos allá en la Universidad de San Diego es con Laura Calderón. Ella es directora de un programa que se llama Justice in México de la Universidad de San Diego, porque la violencia en este país y la expectativa de las modificaciones al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, preocupan mucho a quienes conocen de estos temas, a quienes son los investigadores y académicos en temas que tienen que ver con las leyes, con la aplicación de las leyes y con el control de la violencia y la inseguridad. Esta es la charla. Gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. ¿De qué se trata Justice in México? Justice in México es una iniciativa de investigación. Estamos alojados en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Diego. Y nos especializamos en temas relacionados a la seguridad pública en México, derechos humanos, migración y transparencia. Entonces generamos reportes, generamos datos, nos encargamos básicamente de generar investigación sobre pues, el sistema en México. En los últimos años también nos hemos enfocado mucho en el sistema de justicia penal, desde la reforma que hizo que ahora los casos penales fueran más similares a Estados Unidos con la litigación oral. Nos enfocamos mucho también en generar investigación sobre ese tema y también tuvimos un proyecto que se encargaba básicamente de dar capacitación a estudiantes y profesores de Derecho en México con destrezas de litigación oral basadas en buenas prácticas de Estados Unidos. Ok, ¿por qué estudiar la justicia en México? Porque Justice in México abarca justicia, pero también mucha violencia, por desgracia, ¿no? Sí, sí. Sí, desgraciadamente sí. Es un tema súper complejo y creo que en Justice in México tratamos de ponerlo en una forma como digerible, fácil de leer, que todos lo puedan entender, desde una persona tomadora de decisiones hasta una persona que nada más se quiere enterar de las noticias y lo que está pasando, con un análisis académico y con un enfoque más académico, independiente, digamos, imparcial. ¿Por qué estudiar la justicia en México? Creo que es súper interesante porque México es un país, como sabemos, culturalmente súper rico. Tenemos lo que nos gusta llamar muchos Méxicos dentro de México, entonces es muy diferente la experiencia de una persona en el norte que una persona en el sur, que una persona en el centro, ni se hable de la capital. Entonces me parece muy interesante y creo que nos dedicamos a este tipo de investigación porque nos gusta México, porque creemos que México puede dejar de ser violento, que México puede dejar de tener esta perspectiva como negativa en los medios y en otras partes. Entonces, sí, creo que por eso más que nada nos enfocamos en estudiar ¿Es temas. justificada esa perspectiva negativa de México en torno a la violencia y a la justicia en el país? Porque hay quien tiene la narrativa de que se trata solamente de una exageración de los medios. No lo llamaría una exageración de los medios. Creo que sí estamos atravesando muchas crisis de violencia en México, desde la violencia electoral, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas en situación de migración. Hay mucha desigualdad social en diferentes regiones de México. Pero también creo que en estar tan enfocados en todo lo negativo que pasa en México, también estamos perdiendo la perspectiva de lo que tenemos que aportar, el aporte cultural, el aporte en las artes, en la música, incluso en las mismas comunidades. O sea, toda esa riqueza que tenemos en las comunidades a veces se ve más opacada porque pues genera más sorpresa y más impacto el decir, hubo tantos muertos al día, hubo tantas muestras de violencia, o sea, incluso hablar de violencia súper gráfica atrae muchísimo la atención. Entonces, no diría que es injustificado, pero tampoco diría que necesariamente es una representación clara de todo lo que está pasando en México. ¿Cómo ven ustedes la violencia en México y la justicia en México
Hoy, desde esa perspectiva que me parece muy sana, que es a la distancia, con el análisis frío de los datos, más allá de posturas políticas, de ideologías o de coberturas mediáticas. Sí, la situación de violencia en México es compleja porque tenemos muchos actores jugando, no nada más se trata de el Estado, el gobierno en tal y las víctimas o la sociedad, sino que sabemos que tenemos organizaciones del crimen organizado que cada vez son más sofisticadas, que cada vez parece que tienen más poder sobre la gente, sobre sus comunidades. Entonces, creo que es crítica, la situación en México es crítica. No diría que está fuera del control, pero sí es una situación que tenemos que analizar desde muchas disciplinas diferentes, desde muchos aspectos diferentes y perspectivas, pero no quiero ser reduccionista, no quiero hablar nada más de homicidios en sí, pero sí creo que al menos en los crímenes violentos estamos viendo una reducción, sí muy lenta, a lo mejor nos gustaría ver cambios mucho más drásticos, pero vamos, me parece que bien. ¿Qué nos toca a los mexicanos? Porque de pronto pareciera que solo dependemos de lo que hace el gobierno o lo que deja de hacer el gobierno, pero somos un pueblo culturalmente violento. Tratamos de solucionar todo a través de la violencia. Y hoy parece que hemos normalizado el que asesinan a 100 personas diarias, 80, 100, y parece que ya es normal, cuando no lo es, o no debería serlo, ¿no? Sí, claro, o sea, no debería serlo. Son cifras que no vemos en otros lugares. En particular, por ejemplo, la violencia electoral es un tema muy particular de México. Sería impensable que mataran a un alcalde, aún más impensable que mataran a un candidato en, no sé, Estados Unidos, en Canadá, incluso en otras áreas de América Latina, en Chile. O sea, es una situación muy particular de México que vaya, estamos todavía tratando de entender y de explicar, pero creo que como ciudadanos lo que nos toca es, educarnos, es informarnos, estar al tanto de lo que está pasando, no nada más en las noticias, o sea, de lo que pasa en el día a día, sino también lo que pasa en nuestro Congreso, lo que pasa en nuestras juntas de regidores, en nuestros propios gobiernos municipales, los gobiernos estatales, exigir si se nos hicieron promesas durante las elecciones que no se nos están cumpliendo, pues como ciudadanos hay formas, no son sencillas, no necesariamente son llenar un papelito y te van a hacer caso, pero dar seguimiento, pedir ese seguimiento. Creo que la sociedad civil en México es muy fuerte y tiene mucho poder, nada más a veces como que se nos olvida o no nos queremos dar ¿Pero cuenta. qué hay de la mano del crimen organizado detrás de esta violencia electoral? Claro, el crimen organizado en México es un monstruo, ¿no? Sabemos que es algo muy particular de nuestro país, es algo que evoluciona, se ha tratado de atacar de muchas diferentes formas con la estrategia de agarrar al capo más importante y decir, bueno, tal vez con eso desmantelamos la organización, nos dimos cuenta que no es necesariamente el caso, que a veces si uno quita al capo, lo que pasa es que salen otras organizaciones más chiquitas y más desorganizadas y más violentas y al final del día pues van agregando a la violencia en México. Entonces creo que sí, el crimen organizado claro que juega un papel muy muy importante, pero pues al final del día también como sociedad nos toca educarnos y tratar de hacer nuestra parte desde la trinchera. Laura, quisiera hablar de la violencia doméstica y la violencia doméstica que casi siempre va dirigida a la mujer. Me parece que en México tenemos un enorme problema ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es un problema fuerte, es un problema muy difícil de medir, desafortunadamente, porque la mayor parte de las víctimas, sobre todo de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, no denuncian. Hay una falta de confianza muy grave en las instituciones. No digo que sea injustificada, claro que las fiscalías de repente no dan seguimiento o no validan o no sé, no sienten, no comunican ese sentimiento de apoyo a las víctimas necesariamente o no dan seguimiento necesariamente a las causas, pero sí hay un problema de falta de
digamos, de reportar. Entonces, si la gente no reporta los crímenes, es muy difícil también para nosotros como académicos y además para los servidores públicos, pues dar seguimiento a la evolución del crimen en México, ¿no? Por qué, digo, más allá de este problema de confianza y de números, de data, ¿hay alguna razón? ¿Entendemos por qué tanta violencia doméstica y contra la mujer? Creo que no hay una explicación simplista, digamos. Parece ser que es cultural y es, como mencionaba, de educación. Es algo que, o sea, la falta de educación conlleva a que a veces para resolver los problemas, pues lo que conocemos, la violencia, lo que conocemos, el someter o el establecer poder. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo importante en empoderar a las mujeres en estos colectivos feministas en donde se les da voz, se les da capacidad de decidir, se les da una comunidad, porque desafortunadamente muchas de las víctimas de violencia doméstica se sienten solas y están aisladas, entonces no pueden salir de estos círculos de violencia justo porque dependen de su violentador o porque es la única persona que tienen, digamos, como apoyo. Hablando de esta falta de confianza en las instituciones, se está impulsando ahora una reforma judicial en México. Una reforma al Poder Judicial que básicamente consiste en que la gente elija a los jueces. Hay voces en contra, voces a favor. ¿Cómo ustedes como académicos e investigadores ven esta reforma y cómo creen, si pasa como está propuesta, cómo creen que vaya a resultar? Es un tema que puedo decir que nos tiene bastante preocupados. La reforma judicial me parece un tema súper delicado que no se puede resolver con una iniciativa en donde dices, claro, lo sometemos a la votación. O sea, imagínate tener que elegir a tus jueces locales, a tus jueces de oralidad, a tus jueces de distrito y además a los magistrados en una boleta electoral. Seamos realistas, la mayor parte de la gente ni siquiera se informa cuando va a votar por un presidente. ¿Cómo podemos esperar que la ciudadanía en general tome la iniciativa de educarse, de conocer al candidato juez, de conocer a la persona, de saber sus propuestas, de pedirle propuestas? Me parece muy delicado y además me parece muy triste y una forma de invalidar un poco la carrera judicial, porque sabemos que existe corrupción en México en todas las instituciones, sí, se sabe, pero creo que los jueces tienen una carrera, tienen una forma de ir avanzando en sus puestos que se está descalificando, que se está pasando por alto, que no se están considerando lo que tienen que estudiar, las capacitaciones que tienen que tener. No digo que todos los jueces sean limpios, académicos, estudiados, pero al menos el acercamiento que yo he tenido con jueces de todos, de distrito, jueces de oralidad, magistrados sobre todo, todos son súper educados, se toman su papel súper en serio y además son personas que tienen muchos años de experiencia, que también es algo que se está descartando ahorita. Si queremos que una persona recién egresada de Derecho, que trae el entusiasmo, que tiene las ideas nuevas, pase directamente a ser juez, se está descalificando toda la experiencia humana y profesional que puedan tener los jueces ahorita, por ejemplo. Me parece súper grave. O sea, en México, pues, escoges carrera a los 18, que una persona a los 18 pueda tener el criterio de decir, yo para mis 21 quiero ser juez, como que no me cabe mucho la racionalidad detrás de esas decisiones. Creo que es un tema importante, creo que sí se tienen que hacer cambios, pero que no hay una solución así como arrancar una bandita y decir, bueno, ya, si quito a todos estos jueces y pongo una serie de jueces nuevos, se va a arreglar. No creo que sea la solución. ¿Son optimistas ustedes en este proyecto de la Universidad de San Diego, Justice in México? ¿Son optimistas de que en un mediano plazo habrá una mejor justicia y menos violencia en México? Somos optimistas, sí. Sí, somos muy optimistas. La verdad es que creemos firmemente que la violencia tiene que bajar,
pero también creemos en el sistema, Hemos tenido el privilegio de trabajar con abogados, tanto estudiantes como profesores, y de darles capacitación y de platicar con ellos y de pues, conocer sus perspectivas. Y sí creo que con tiempo, con dedicación, con recursos y con capacitación, el sistema puede avanzar, el sistema de verdad puede funcionar, pero sí me parece que tenemos que empezar o más bien continuar invirtiendo recursos en todas las instituciones para darles, básicamente para darles el apoyo y para darles los materiales que necesitan para impartir justicia. Que así sea. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.